El tráiler del episodio 35 no solo avanza la historia, sino que prácticamente la destroza. Esta vez, no se trata de una confrontación, sino de destrucción. El colapso que comienza cuando Shref descubre que Nisan es una informante se profundiza a lo largo del tráiler y culmina en un disparo. Pero en realidad, a Shref le dispararon mucho antes. Al enfrentarse a Nisan, Shref solo tiene un sentimiento en su interior: escuchar la verdad. Quizás una sentencia de negación, quizás un pequeño rayo de esperanza que lo cambie todo. Pero Nisan no huye. Lo cuenta todo como es. Sus experiencias, sus razones, sus miedos. Esta narrativa no coloca a Nisan en una posición débil, sino, por el contrario, en una posición valiente. Porque decir la verdad a veces es el mayor riesgo. Pero, por desgracia, no toda verdad es suficiente para el perdón. Para Shref, el problema no es solo el informante, el problema es la ruptura de la confianza. En la mirada de Shref, vemos esto. Un hombre se despide no de la mujer que ama, sino de la vida que soñó. Nisan no era solo un amor para él. Era una luz que llenaba el vacío de su pasado, una luz que florecía en la oscuridad. Ahora, esa luz se desvanece ante sus ojos. Por eso, el momento más intenso del tráiler no es la bala, sino el enfrentamiento en sí. La redada policial que se produce en ese preciso instante parece una cruel coincidencia. Justo cuando Shref y Nisan finalmente hablan abiertamente de todo, el mundo exterior se entromete. Esta relación nunca fue solo entre dos personas. Las dinámicas de poder, las conexiones criminales, el Estado y el pasado siempre interferían. Por eso, la bala policial no es solo un ataque físico, sino una intervención en su amor. El tiroteo de Shref es un punto de inflexión que cambiará el rumbo de la historia. Es una escena de muerte o de transformación. Probablemente la segunda. Porque Shref está ahora en su punto más bajo, tanto emocional como físicamente. Estos momentos destruyen por completo a los personajes o los transforman en alguien completamente diferente. Esta bala podría matar el lado romántico de Shref. O podría convertirlo en un hombre más consciente, más duro y más distante. La comparecencia de Nisan ante el fiscal y la confesión de que Idem mató a un policía es uno de los momentos más impactantes del tráiler. Este paso demuestra que Nisan ya no actúa por miedo, sino asumiendo su responsabilidad. Quizás le rompió el corazón a Shref, pero ahora intenta salvarle la vida. Esto transforma la historia de una simple traición en una trágica historia de amor. Porque aquí todos cometen errores, pero todos pagan el precio. El acuerdo comercial con el viejo y la decisión de legítima defensa contra Shref cuando se dispone a rendirse son como un giro irónico del destino. En el momento en que decide no huir, sino afrontar las consecuencias, el sistema lo libera. Esta es una de las mayores contradicciones en la vida de Shref. Huyó durante años, escapó. Ahora, cuando quiere enfrentarse al sistema, es libre. Esta situación podría redefinir su relación con el sistema. ¿Y el cuaderno? El cuaderno que le dio el Yazar muerto quizás tenga el impacto más duradero de este episodio. Descubrir que Shref tiene familia es una información que podría sacudir fundamentalmente su identidad. Porque el mayor vacío de Shref era la pertenencia. Siempre cargó con la dureza de no pertenecer a ningún sitio. Si realmente tiene familia, entonces el significado de toda su ira, de toda su soledad, cambiará. Esta información podría ablandarlo, o podría convertirlo en una persona más protectora y peligrosa. Sola en el pasillo del hospital, Nisan contempla las consecuencias de su confesión al fiscal, dándose cuenta por primera vez de que ha tomado una decisión clara. Ya no es una mujer atrapada en el medio, sino un personaje dispuesto a pagar el precio. No solo por Shref, sino por su propia conciencia. Sin embargo, cada respiro que respira sin saber si Shref vivirá o morirá es un tormento para ella. Shref ha sobrevivido, pero ya no es el mismo Shref de antes. Al abrir los ojos, la primera persona que ve no es Nisan. Primero mira al techo y luego cierra los ojos. Intuimos que algo ha cambiado en su interior. Esa bala ha marcado no solo su cuerpo, sino también sus emociones. Justo cuando todos creen que es una liberación, llega el momento verdaderamente impactante. El cuaderno que le dio el difunto Yazar se abre en la habitación del hospital. Cuando Shref se queda solo, pasa las páginas. Al leer notas, nombres y fechas del pasado, su rostro se endurece. Y se detiene en una página. El nombre escrito implica un parentesco consanguíneo con alguien a quien hasta ahora ha considerado un enemigo. Antes de que la cámara muestre el nombre por completo, captura la conmoción en los ojos de Shref. Tiene familia. Pero esta familia trae consigo una verdad que trastocará todos los equilibrios de su vida. Ahora no se trata solo de amor. Ahora se trata del camino que elegirá un hombre que ha descubierto quién es.
Y el episodio se oscurece con la frase de Shrek: algunas verdades no mantienen viva a una persona, la cambian.